Bueno, vamos a hacer un ejemplo de la regla de la potencia, pero ahora con un polinomio. Polinomio significa que estamos hablando de más de un término. Y si observamos, por ejemplo, la siguiente función, tendríamos 1, 2, 3, 4 términos, un polinomio de 4 términos. ¿Sí? Este se corresponde al ejemplo número 3 de las diapositivas. Entonces vamos a cambiarlo a la forma que tenemos en nuestro formulario de la variable de la derivada de b a la n. ¿Sí? Entonces aquí vamos a aplicar una regla más que tenemos ahí en el formulario, que dice que si tenemos la derivada de varias funciones, ya sea que se estén sumando o restando, las podemos separar y sacar la derivada individual de cada una de ellas. Es decir, que vamos a sacar la derivada de este término, la vamos a sumar al de este, vamos a restarla de la derivada de este término y finalmente sumarla de la derivada de este término. Aquí anoté algunas fórmulas más que también vamos a estar utilizando. Todas estas están en las diapositivas. Muy bien, entonces ya sabemos que vamos a separarla en 1, 2, 3, 4 derivadas diferentes. Afortunadamente, pues todas son de la misma variable, ¿sí? Con respecto a la variable x. Todas las vamos a derivar con respecto a esa variable, que es la variable x. Entonces podríamos separarlo de la siguiente manera. La derivada de 2x cuarta, con respecto de x, más la derivada de x cúbica con respecto de x, más la derivada de x cuadrada con respecto de x. Aquí esta, si se fijan, es negativa, yo se las puse positiva, aquí sería un menos. Y después, finalmente, más la derivada de 4 con respecto de x. Muy bien, entonces serían 1, 2, 3, 4 derivadas en una. Vamos a ponerle aquí igual y vamos a comenzar a derivar. De este primer término, aplicando la fórmula de b a la n, que sería esta de que tenemos aquí abajo, si se fijan, tenemos la v, que para nosotros sería la x, y la n, que para nosotros sería el 4. Pero no está el número 2. El número 2 no lo tenemos, es una constante porque el 2 es 2 y no puede cambiar. Entonces tendremos que usar la fórmula de aquí arriba, que dice que cuando tenemos una constante multiplicada por una variable, esto es igual a poner a la constante y multiplicarla por la derivada de la variable. Entonces quiere decir que cuando tengamos una constante multiplicada por una variable, vamos a poner la constante ahí a un ladito y vamos a derivar a la variable con la fórmula de b a la n como si el 2 no hubiera estado ahí, ¿sí? Nada más lo colocamos ahí. Y empezamos a derivar x a la cuarta con la fórmula de b a la n. Le dijimos que b es x y n es 4, entonces aplicamos la fórmula de aquí para acá. Y sería n, que vale 4. ¿Cómo le hacemos para que no nos parezca un 24? Pues le ponemos un puntito para indicar que se están multiplicando. Este 2 es este de aquí y este 4 es aplicando la fórmula. Es el 4 de la potencia, se pasa aquí adelante, n por b, que para nuestro caso es x, a la n menos 1, 4 menos 1, ¿sí? Por la derivada de b con respecto de x, esto no lo vamos a hacer, porque aunque se trata de un polinomio, este término de aquí sigue siendo un monomio, es un solo término. Entonces hasta ahí lo dejamos. Esta parte de aquí sería la derivada de esta primera. Le seguimos con esta de acá. Ponemos más la derivada de x cúbica. X cúbica, utilizamos otra vez la fórmula de b a la n, donde x es v y n es igual a 3 en este caso. Aplicamos la fórmula después del signo igual y nos dice que la potencia n va a multiplicar a la variable b. En este caso n vale 3 por la variable que es x, a la n menos 1 sería a la 3 menos 1. Más, seguimos con esta parte de aquí, otra vez no es más, es menos, menos la derivada de x cuadrada. ¿Cómo derivamos x cuadrada? Con b a la n otra vez, donde la x es b y la n es el 2. Entonces aplicamos la fórmula de aquí para acá, dice n por b a la n menos 1, donde n es 2 por b a la n menos 1, a la 2 menos 1.
Muy bien, y finalmente más la derivada del 4. El 4 es una constante, entonces aplicaríamos la fórmula de aquí arriba, donde dice que la derivada de una constante con respecto de una variable x es igual a 0. Es decir, que cuando tú quieras sacar la derivada de cualquier número que esté solito, como es el caso de aquí del 4, su derivada vale 0. No existe porque no la podemos derivar con respecto a una variable que no hay en ese término. Entonces vamos a continuar. Estos dos, recordemos que se están multiplicando. 2 por 4 serían 8x a la 4 menos 1, sería x a la 3, más 3 por x a la 3 menos 1 sería x a la 2, menos 2x a la 2 menos 1 sería x a la 1, pero el x a la 1 no se pone. Yo se lo voy a indicar aquí, pero si queremos no se lo ponemos. Y el más 0 pues ya no existe, ya no se lo ponemos. Entonces este de aquí sería el resultado final o la derivada de esta función que tenemos aquí arriba. Vamos a analizar un último ejemplo. En este de aquí tenemos al polinomio, pero el polinomio a su vez está elevado a una potencia. Entonces vamos a utilizar ahora sí la fórmula completa que tenemos para las potencias. Donde ahora vamos a hacer como si todo esto de aquí adentro fuera v y el 4 fuera nuestra n. Entonces es b a la n. Esto es b a la potencia n. Y aplicamos la fórmula que tenemos acá. Y sería 4, porque es n, por b, pero b es todo esto de aquí, x cuadrada más 3x menos 2, elevado a la n menos 1, a la 4 menos 1, por la derivada de b con respecto de x. Recordemos que lo de adentro es b, entonces ahora tenemos que sacar la derivada de b, que es x cuadrada más 3x menos 2 con respecto de x, ¿sí? Entonces ya se fijan que nos queda un poquito más larga. Esto de acá es esto de aquí. Solo lo vamos a hacer cuando tengamos un polinomio elevado a una potencia, como este caso, como este ejemplo. Entonces esto sería igual a 4, este 4 de aquí, por x cuadrada más 3x menos 2 elevado a la 4 menos 1, que sería 3, por la derivada de esto de acá. ¿Cómo sacamos la derivada de esto de acá? Pues igual como hicimos el ejemplo de aquí arriba, separamos en 1, 2, 3 términos, ¿sí? Recordemos que esto de aquí se está multiplicando, entonces vamos a sacar la derivada de x cuadrada, la derivada de 3x y la derivada del menos 2. Y todo eso va a multiplicar a esto que tenemos aquí afuera. Entonces vamos a multiplicar, primero los voy a separar. Así. Separamos en 3 diferentes derivadas, pero recordemos que sigue siendo parte de una misma. Entonces esto lo copiamos igual. Y la derivada de x cuadrada con la fórmula de b a la n sería n por b a la n menos 1. Seguimos con esta de acá. N, que en este caso como no hay nada, el n vale 1. El 3 nada más lo ponemos ahí a un ladito porque es una constante por una variable. N, que es 1. N por b a la n menos 1, n es 1, entonces 1 menos 1, menos la derivada de 2, y recordemos que la derivada de una constante vale 0, ¿sí? Entonces ese sería por 2x a la 2 menos 1, ¿cuánto es 2 menos 1? 1, más 3 por 1, 3, x a la 0 menos 0. X a la 0, ¿qué pasa? X a la 0 quiere decir que la x no existe porque no hay ninguna x ahí. ¿De acuerdo? Entonces, como la x no existe, porque dice x a la 0, el resultado nos quedaría de la siguiente manera.
Este de aquí sería el resultado final. La x a la 0 se eliminaría, este término también se eliminaría y únicamente el resultado nos quedaría expresado de esta manera. 4 por x cuadrada más 3x menos 2 elevado al cubo por 2x más 3, que es el resultado que está expresado ahí en los ejemplos de las diapositivas. Claro que no venía el desarrollo, por eso les quise hacer este pequeño video para explicarles un poquito.